Señor General Rodrigo Quiñones, vicepresidente de la institución, señor General Pablo Elber Rojas, presidente de los generales de PONAL, general Heriberto Arias del Cuerpo de Generales, señor General Carlos Bedoyas, comandante de las Fuerzas Militares, muy distinguidos oficiales de la Reserva Activa, muy distinguidos convocantes a este acto, doña Tania Vega, almirante Arango Bachi, muy distinguido candidato a la presidencia de la República, doctor Oscar Iván Zuluaga Escobar, muy apreciado el viceministro de Defensa Alejandro Arbeláez, muy apreciado doctor Enrique Gómez Hurtado, apreciados compañeros candidatos al Senado y a la Cámara, muy distinguidos integrantes de ACORE, muy distinguidas señoras, estimados periodistas. Me honra mucho regresar a ACORE en un momento de dificultades y de preocupaciones. Permítanme decir que llego con el cariño de siempre. Cuando yo era estudiante, y algunos de ustedes lo saben, en la universidad pública, lo que recorría la universidad pública latinoamericana y se detuvo en Colombia era aquella ola de creación de antipatía por las Fuerzas Armadas. Quienes en la universidad pública en los 70 queríamos las Fuerzas Armadas, éramos señalados como fascistas, militaristas de extrema derecha. Desde ese momento muchos de mis compañeros y yo hicimos la reflexión que el país no tenía más camino que su constitución, sus fuerzas armadas y su comunidad. Creo que los gobiernos que presidí tuvieron una visión clara, ese equilibrio entre la seguridad, la promoción de la inversión y la política social. Hubo avances, también faltantes, también errores. Alguien que no aspiró a la presidencia para acumular errores ni como un objetivo superior de su carrera pública, sino como un combatiente de la democracia, que lo he sido, y que tiene que seguir en esa tarea mientras el Creador le preserve energías. Tiene que aceptar permanentemente en el diálogo el examen de lo que se hizo, de lo que no se hizo, de lo que salió bien, de aquello que salió mal, y por supuesto, manteniendo unas líneas fundamentales, mirar cómo se enfrenta de la mejor manera el presente y el futuro. Creo que uno de los aciertos de nuestro gobierno fue nuestro esfuerzo para cimentar en los colombianos una dosis superior de cariño por las Fuerzas Armadas de Colombia. Se veía primero en las carreteras, desde los buses de servicio público, los vehículos particulares, los restaurantes, los hoteles, donde convergían todos los colombianos de todos los estratos, y allí lo que había era una expresión de cariño y de gratitud a las Fuerzas Armadas de la patria. Recientemente Paloma Valencia produjo un magnífico artículo mostrando cómo se logró ese gran avance, esa gran elevación del cariño y de la confianza de los colombianos por sus instituciones armadas. Con esto mi introducción. Sé que hay preocupaciones y con mucho gusto, atendiendo lo que ha dicho doña Tania de Vega, quiero entrar directamente a las preguntas, a las preocupaciones de ustedes, y me honra mucho volver hoy a ACORE. Los aprecio mucho, estimados soldados de mi patria. O sea que paso a las preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Un hombre chiquito como yo tiene que estar parado, ¿no?
¿Seguiremos siendo los militares tratados como hasta ahora en el próximo cuatrenio? La pregunta la formula Bernardo Navarro Leyes, mayor del Ejército. ¿Se puede parar? No hay necesidad. Es muy general. Podríamos complementarla con otras, a ver si tenemos unas más específicas. Presidente, la mayoría de las preguntas están orientadas a la preocupación que tienen los oficiales en la inseguridad jurídica que están viviendo en estos momentos. Entonces voy a proceder de la siguiente manera. Primero, veamos las piezas normativas que se han producido en este gobierno. Me voy a referir a dos de ellas. Primero, la ley de víctimas. La verdad es que fue una ley anterior, la de nuestro gobierno, la ley de justicia, paz y reparación, la primera que en Colombia reconoció las víctimas. Fue redactada por Fernando Londoño Hoyos, por Luis Carlos Restrepo. El uno era ministro, el otro comisionado. Después vino todo el proceso de reglamentación y empezó la reparación de las víctimas. Creo que esa legislación fue buena. ¿Por qué mi discrepancia con la legislación que este gobierno incorporó? Tengo muchos puntos de discrepancia. Me voy a referir solamente a dos, para poder ser muy concreto y permitir el diálogo con ustedes. Primero, esa ley puso en el mismo nivel de potenciales victimarios a los integrantes de las Fuerzas Armadas que a los terroristas. No estoy de acuerdo con ella. En una conversación con el presidente de la República en noviembre o diciembre del año 2010, la única vez que he ido a la Casa de Nariño durante estos años, después de que terminó mi periodo como presidente, en esa conversación le dije al presidente, ¿por qué los ponen de igual a igual? Justamente fue una de las razones por las cuales yo como presidente no acepté esa ley. Incluso hicimos un acuerdo en la Casa de Nariño que la oposición no aceptó, y por eso la ley no se aprobó. La oposición primero lo aceptó y después lo negó. Y en el caso de los servidores del Estado, para declararlo victimario se tiene que necesitar una sentencia ejecutoriada, y la oposición lo aceptó en nuestras discusiones en la presidencia y después no. Yo creo que al haber puesto en pie de igualdad como victimario potencial al soldado y al policía de Colombia con el terrorismo, se comete un error muy grande. Segundo, esa ley calificó como conflicto la acción terrorista. También expresé que no estaba de acuerdo. Expresé que no estaba de acuerdo en múltiples comunicados. Y el efecto es el siguiente. Hoy, si nosotros examinamos lo que pasó ayer en Barbacoas, 12 integrantes de la Armada heridos por un acto terrorista, entonces eso puede que se tipifique no como delito de lesa humanidad, sino como un acto normal de guerra, y eso es muy grave. Al haber pasado de reconocer estos criminales como terroristas a reconocerlos en esa pieza legislativa como actores políticos, se les pone en pie de igualdad con los soldados y policías de Colombia. En mi concepto, en los efectos jurídicos, eso equivale tanto como al reconocimiento de beligerancia a una organización criminal, y eso autoriza a la organización criminal a proceder contra los soldados y policías hasta el punto, y lo ruego que ustedes lo estudien jurídicamente, si yo estoy equivocado rectificaría, pero les quiero hablar con toda franqueza, hasta el punto que hoy, a la luz de esa legislación, da lo mismo que un soldado en cumplimiento del deber dé de baja a un terrorista o que un terrorista en un acto criminal asesine a un soldado. Creo que ese es el efecto de esa legislación. Yo le rogaría al equipo jurídico de ACORE mirarlo. Si yo llegara a estar equivocado, lo acepto. Yo lo entiendo, el presidente Santos como ministro aceptó que estos criminales eran terroristas,
No entiendo por qué, eso fue lo que nos dijo como candidato. No entiendo por qué se produjo esa legislación una vez él llegó a la presidencia. Yo estuve en desacuerdo con el Caguán. En algún momento mi voz era solitaria frente al Caguán, pero el presidente Pastrana no engañó al país. Uno tiene que decirlo con toda franqueza, el presidente Pastrana cumplió lo que ofreció, contrario al actual mandatario, que está haciendo todo lo contrario de lo que ofreció. Y cuando se consumó aquel engaño del terrorismo a la buena fe del gobierno de Pastrana, ya muy al final del gobierno del presidente Pastrana, el presidente Pastrana hizo unas gestiones, a mi juicio, muy convenientes para el país, para que la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, declararan estos grupos terroristas. Y el gobierno nuestro redondeó esa tarea. Yo recuerdo que fue a través del gobierno alemán que obtuvimos que la Unión Europea declarara también terrorista al ELN. Yo creo que fue un gran paso, porque uno tiene que estudiar el lenguaje a la luz de la historia y a la luz de la filosofía. A la luz de la historia latinoamericana, la palabra insurgencia no es aplicable en Colombia. La palabra insurgencia es aplicable allí donde hubo grupos armados combatiendo dictaduras. En Colombia hemos tenido un narcotráfico atentando contra el Estado de Derecho. Nosotros tenemos que escribir la otra versión de la historia. Este es el país que tuvo en el siglo pasado menos interrupción democrática. Mientras el otro que sigue en México con 12 años de interrupción democrática, Colombia solamente tuvo 4. Y cuando se establece... Ahora, recuerden, para estudiar ese fenómeno también habrá que estudiar lo que ocurrió en su momento. Por ejemplo, el Frente Nacional, que pactaron los doctores Laureano Gómez y Alberto Lleras. Los que han escrito una versión sesgada de la historia dicen que fue la extensión de una dominación y no una democracia. Perdón. Frente Nacional fue una solución transitoria y democrática. Y la alternación no excluyó la participación de todas las fuerzas del espectro ideológico colombiano en el accionar público de la patria. Veíamos que actuaban o el doctor Jorge Leiva, o el expresidente Laureano Gómez, o también Gilberto Vieira, y los líderes del Partido Comunista bajo las toldas del MRL. Y justamente en ese ejercicio del Frente Nacional, los remanentes de las guerrillas partidistas se convirtieron en guerrillas marxistas. Y la revolución cubana, castrista, escogió a Colombia y a Bolivia como los países para replicar el experimento marxista de Cuba. Entonces aquí estas guerrillas aparecen en contra de la democracia. Rechazan todas las oportunidades de reintegración que les da la democracia, la última de las cuales, la Constitución de 1991. Estas guerrillas, mientras en otras partes combatían dictaduras, aquí combatían el Estado de Derecho. Fueron generando la aparición del paramilitarismo, igualmente cruel, y ambos terminaron cooptados por el narcotráfico. Por eso es muy diferente la palabra insurgencia a la palabra terrorismo. Lo que ha habido aquí es terrorismo. Yo nunca, durante los 8 años de la presidencia, acepté hablar de guerra. Una cosa es la política de seguridad, que es la obligación de un Estado democrático, de acuerdo con la Constitución y frente a todos los ciudadanos, y otra cosa es una guerra. La palabra guerra en alguna forma legitima un enfrentamiento. Lo que ha habido en Colombia es una acción de desafío del terrorismo contra la institucionalidad democrática, desafío que no es legítimo. Por lo tanto, no se le debe aplicar la palabra guerra. Y eso lo repetimos y lo explicamos a lo largo de esos 8 años. Y lo aceptó el señor presidente Santos como ministro. A mí me duele muchísimo que cuando lo escuchamos como ministro aceptar eso,
como candidato a la presidencia, una vez llegado al gobierno, ya no habla más de seguridad democrática, sino de guerra. Entonces, en alguna forma legitima la acción desafiante y sumamente grave del terrorismo contra el Estado colombiano. Como no se pueden legitimar esas acciones, siempre he dicho que aquí no podemos hablar de insurgencia sino de terrorismo, y no podemos hablar de guerra sino de una política de seguridad en cumplimiento de las normas constitucionales contra unos desafíos del terrorismo a la institucionalidad democrática. Ahí tengo yo unos conceptos totalmente diferentes frente a este gobierno. Ahora, que la diferencia la hubiéramos conocido antes, bien, pero es que este gobierno nos sorprendió con esas diferencias, porque mientras estuvo en el ministerio o en la candidatura presidencial, las aceptó. Y veamos una segunda pieza legislativa, constitucional, el marco para la paz. Yo no estoy de acuerdo que la solución para los integrantes de las Fuerzas Armadas que están en las cárceles sea la misma solución que se le ofrece al terrorismo. Antes de ser presidente dialogué con muchos de ustedes. Siempre les escuché decir que no se podía nivelar a las Fuerzas Armadas con el terrorismo, que pretender extenderle una solución a las Fuerzas Armadas de aquellas que se definen para el terrorismo es ofender el honor militar. Dejemos a un lado el tema del honor. Veamos el precedente. Un país que había avanzado tanto en el fervor ciudadano por la institución militar, en la aprobación ciudadana a la institución militar, retrocede cuando ponen en pie de igualdad a la institución militar y policía con el terrorismo. Y aquí lo vuelven a poner en pie de igualdad al ofrecer como solución jurídica la misma que están ofreciendo al terrorismo. Entonces, si eso llegara a darse, ¿qué van a pensar las nuevas generaciones? Que aquí no teníamos una institución militar, sino una horda de criminales. Y lo que están es queriendo aplicar en lo de Argentina, pero más grave, porque ahora los montoneros están en el poder y los militares en la cárcel. Y no es comparable nuestra institución militar, democrática, sometida al poder civil, profesional, con dictaduras que se han dado en otras partes del continente. Y me preocupa mucho cuando desesperados quienes están en las cárceles dicen que allí llegan abogados y que la recomendación que les da, que reciben de sus abogados es, primero, reconocer un delito que no han cometido para que les rebajen la pena. Grave. Eso, además de violar el honor militar, viola todos los principios de la normatividad. Y segundo, que lo que tienen que hacer es apoyar el proceso con la FARC, porque ahí les vendrán las soluciones. Grave, grave. Llevar a que el militar tenga que aceptar la pérdida de su honor, su nivelación con el terrorismo, porque no hay otra salida jurídica. ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros proponemos frente a esto un tema muy claro. Una reforma, y lo estoy diciendo en plena campaña y en todas partes, para que nadie se llame a engaños. Porque en esto hay que proponer la alternativa. Una reforma constitucional que permita el beneficio de libertad condicional a los integrantes de las Fuerzas Armadas, esto es, militares y policías que están en la cárcel por hechos inherentes al servicio. Nosotros debemos radicar, si los colombianos nos eligen, esa reforma constitucional el 20 de julio. Y debe pensarse en una segunda opción, que haya una instancia o un recurso de revisión de sentencias que estén ejecutoriadas. Ahora, sobre este segundo punto, pido el apoyo de ACORE. He sido muy cuidadoso para decir por hechos inherentes al servicio,
para que eso nos permita afrontar el debate nacional e internacional por hechos inherentes al servicio. Entonces, yo terminaría aquí esa primera parte. Segundo, el fuero militar. Con Alfredo Rangel insistimos mucho durante el trámite del fuero militar en el Congreso. ¿Por qué un expresidente insistiendo? Porque allá hay muchos que se eligieron bajo nuestras banderas. Salieron a agitar las banderas de la U porque el gobierno nuestro tenía prestigio y por eso bautizaron ese partido así. Se hicieron elegir. Eso en alguna forma nos creaba a nosotros la obligación de mantener una interlocución con ellos, que fue en vano. Con Alfredo Rangel, Juan Carlos Vélez, Juan Lozano y Miguel Gómez mantuvimos un principio. El fuero militar tiene que empezar con lo siguiente: el primer conocimiento de una noticia que pueda traer un hecho criminal frente a un integrante de las Fuerzas Armadas de Colombia lo tiene que tener la justicia penal militar. Y es a partir de ahí donde se define quién después será el competente final. Hay un tema que yo hoy ratifico ese principio. El primer conocimiento lo tiene que tener la justicia penal militar. Alfredo Rangel ha insistido en otro punto al que yo adhiero. El listado de exclusión de delitos o de conductas es sumamente peligroso, porque por ese listado de exclusión podemos llegar a que todas las conductas del militar se tipifiquen como hechos del conocimiento de la justicia ordinaria y no de la justicia penal militar. Por eso yo participo de esa tesis de Alfredo. Necesitamos su apoyo jurídico para defender muy bien ese principio. Y viene otro tema, que es el tema del convenio del ministro Camilo Espina en mi gobierno con la Fiscalía. Primero, eso tiene... sí, yo creo que hay un hecho, yo me preguntaba mucho en los últimos meses, pero si lo revocaron ya, ¿y por qué sigue lo mismo? ¿Por qué sigue esta idea de presumir que toda acción de las Fuerzas Armadas constituye un delito? Yo creo que eso tiene que hacer pensar a las Fuerzas Armadas si el problema era ese acuerdo o el problema es que no hay defensa de las Fuerzas Armadas frente a excesos de la justicia ordinaria. ¿Por qué ese acuerdo? El gobierno nuestro empieza en 2002. Ya en 2003 el propio ejército me comunica que empezó una nueva ofensiva de la guerra jurídica, que toda baja la están convirtiendo en un hecho criminal, que ya organismos dedicados a mancillar el honor de las Fuerzas Armadas, en cada ocasión que hay una baja dicen: no fue una baja de un terrorista, era un campesino, lo mataron y después le pusieron el uniforme militar. ¿Qué sugirió el ejército? Sugirió que siempre hubiera alguien del CTI para levantar el cadáver de la persona dada de baja. No, eso lo sugirió el propio ejército. Y yo lo acepté porque me parecía transparente. Y por eso, como aquí tenemos que hablar con toda claridad, yo fui presidente 8 años, tengo que responder por todos mis hechos, yo lo acepté porque me parecía transparente y porque me parecía que defendía el honor y la transparencia de las Fuerzas Armadas. Después se acumularon hechos graves que durante nuestro gobierno se hicieron públicos. Guaitarilla, en el departamento de Nariño, bochornoso. Lo que ocurrió arriba de Cajamarca. Yo fui a Cajamarca con los altos mandos
el lunes de Pascua. Hablé con los soldados, nos dijeron cómo habían sido los hechos y después apareció que fueron todo lo contrario a la versión que nos dieron, grave. Y después lo que pasó en Jamundí, hechos delicados. Entonces eso llevó a que aquel principio que habíamos adoptado en el año 2003 se convirtiera en acuerdo con la Fiscalía. Yo sinceramente creo que el acuerdo no debía ser problema. ¿Por qué? Porque una cosa es la diligencia judicial de levantar un cadáver y otra cosa es judicializar eso como una noticia criminal. El levantamiento de un cadáver de alguien dado de baja en una acción legítima de seguridad de las Fuerzas Armadas contra el terrorismo no tiene por qué entenderse como un indicio de un hecho criminal. Y lo que pasó, de acuerdo con las informaciones que he tenido, es que hubo la tendencia en la justicia ordinaria de generalizar como hecho criminal el levantamiento del cadáver de una persona dada de baja en una acción legítima de las fuerzas militares. Yo pedí públicamente, iniciado el gobierno Santos, que si el acuerdo era el problema, que por favor lo revocara. El ministerio contestó y dijo que no lo podían revocar, que porque estaba en una acción, estaba en un recurso ante el Consejo de Estado. También pedí públicamente y en múltiples ocasiones que si no lo iban a revocar, que por lo menos delimitaran los alcances, y eso no se quiso hacer. Fuimos desoídos en eso. Yo creo que habría sido muy importante y se habría evitado mucho problema si se aclaran oportunamente los alcances de ese acuerdo. Pero hoy, cuando el acuerdo no está vigente y sigue ocurriendo lo que hemos visto, a mí me parece que hay un problema que trasciende ese acuerdo, que hay un problema de una prevención en sectores de la justicia ordinaria contra las Fuerzas Armadas y una falta de defensa del gobierno. Yo quisiera parar aquí para seguir atendiendo preguntas de ustedes. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre la posible creación de un Ministerio de Seguridad Pública con grave afectación a la Policía Nacional? No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. He expresado muchísimas veces. Porque si algo no se puede dividir es el concepto de seguridad. Si tenemos creo que algo que hay que reconocerle a Luis Carlos Restrepo, nuestro comisionado de paz, fue que siempre actuó en línea con las Fuerzas Armadas. El país no ha tenido buenas experiencias cuando los comisionados de paz han actuado sin estar en coordinación con las Fuerzas Armadas. Esa experiencia ha sido funesta. Entonces, ahora vamos a dar gusto simplemente a tener un ministerio que dicen civil, manejando un capítulo de seguridad con todo el riesgo de entrar permanentemente en contradicción con el otro capítulo de seguridad que lo tiene que manejar el Ministerio de la Defensa. Yo pienso que las labores de policía, ejército, fuerza aérea, fuerzas armadas se pueden orientar muy bien desde un ministerio unificado como el que tenemos actualmente. Me parece que lo que haríamos es crear más burocracia, más dificultades, más confrontaciones alrededor del tema de la seguridad con la creación de ese ministerio. ¿Cuáles serían sus propuestas en materia legislativa para darle estabilidad al proceso de paz sin impunidad? Primero, a mí me sorprende mucho esta cifra. Ayer el doctor Alejandro Eder apareció una comunicación que lo cita a él como fuente, y de acuerdo con esa comunicación habría afirmado que aspiran a desmovilizar 25.000 integrantes del ELN y de la FARC. Cuando yo terminé la presidencia pregunté ¿cuántos integrantes le quedan a la FARC y al ELN? La respuesta que obtuve fue 6.800 de la FARC y 2.400 del ELN. 6.800, 8.800
9.200. Entonces, ¿cómo así que en el año 2010 la FARC y el ELN sumaban 9.200 y ahora suman 25.000? Eso es algo muy grave para el país. El país lo tiene que saber y lo tiene que denunciar. O estábamos mintiendo en 2010, o lo que ha ocurrido es un daño tal a la política de seguridad que estas organizaciones criminales en estos años han pasado de 9.200 a 25.000. Creo que el primer problema que ha tenido el proceso con la FARC es haber abandonado la política de seguridad democrática. Y la política de seguridad democrática, en mi concepto, tiene muchas expresiones de abandono. Primero, el liderazgo presidencial. Aquí, por ejemplo, asesinan los soldados y al liderazgo presidencial parece no importar, porque lo único que hace es repetir una apología al proceso de La Habana. Y no hay una determinación severa en defensa de la vida de los soldados. A mí me duele que asesinen los soldados. Yo no habría aceptado un proceso de paz sin cese de actividades criminales. Casualmente estaba en New Jersey antenoche. Que el presidente Obama apoyó el proceso de paz, lo apoyan todos los gobiernos. Pero también dijo el presidente Obama que los Estados Unidos no dejaría de perseguir a la FARC. Y entonces, cuando uno ve que aquí tratan de incautos a los colombianos, diciendo es que el presidente Obama apoyó el proceso de paz. Perdón, esto hay que profundizarlo. Uno, dijo que seguirían persiguiendo a la FARC, como tiene que ser. Dos, miremos lo que está pasando entre Irán y muchos países de Occidente. Hay un proceso de acuerdo sobre la base que Irán tiene que renunciar a tener armas nucleares. Entonces, si uno lo trae a la dimensión colombiana, aquí un proceso de negociación tendría que ser sobre la base de renunciar a actividades criminales y el compromiso de entregar armas. 3. Todo esto se relaciona con el 11 de septiembre. ¿Aceptará Estados Unidos en la hipótesis de un acuerdo con Al Qaeda una impunidad a los responsables del 11 de septiembre? Jamás. ¿Cuántos 11 de septiembre ha tenido Colombia? ¿Cuántos? ¿Por qué tenemos que dar esa impunidad? La primera falla en mi concepto de la seguridad está en el liderazgo presidencial. La segunda falla de la seguridad está en haber desmontado la cooperación ciudadana. Nosotros tuvimos, para bien del país, 4.600.000 colombianos. Damos nuestro saludo al señor ministro del Desarrollo. Tuvimos 4.600.000 colombianos que eran cooperantes de las Fuerzas Armadas, cooperantes desarmados, aprovechando la ampliación de la señal celular en Colombia. Hubo un estudio en la Universidad de los Andes que concluyó que a medida que había más cooperantes y más comunicaciones, descendía la violencia en Colombia. Un estudiante dirigido por el doctor Santiago Montenegro, magnífico estudio. Hace pocos días, cuando me abordó el señor ministro a informarme sobre a darme unas noticias alrededor de mi persona, le dije, ministro, ¿por qué desmontaron lo de los cooperantes? Y me dijo, lo vamos a revivir, y ya al final del gobierno. ¿Ya para qué, ministro? Yo creo mucho en la integración entre las Fuerzas Armadas, la Constitución y la ciudadanía. Y es muy difícil, eso había que gerenciarlo permanentemente en esos 8 años. ¿Y cuánto sirvió? Ahora, en la ciudadanía había siempre temor y resistencia, y en las Fuerzas Armadas también. Vencimos temores y resistencias. A mí me decían en las Fuerzas Armadas, no nos haga perder tiempo oyendo llamadas de ciudadanos. Y en la ciudadanía decía, a mí me da miedo colaborar. ¿Y cuánto sirvió haber logrado remontar esas resistencias? ¡Qué bueno fue! Al final no había ciudadanos que se quejaran porque hubieran tenido una mala consecuencia de dar una información. Y tampoco había queja en las Fuerzas Armadas de que los estuvieran haciendo perder tiempo con falsas informaciones. Si nosotros queremos más adhesión de la ciudadanía y más credibilidad de la ciudadanía con las Fuerzas Armadas,
y más compromiso de las Fuerzas Armadas con la ciudadanía, creemos esa alianza a través de la Constitución. Eso es lo que diferencia, eso es lo que diferencia una alianza dictatorial a una alianza democrática, el apego riguroso a la Constitución. Creo que ha sido muy grave eso. Y yo veo, hace poco, en esa misma reunión con el ministro de Defensa, le dije: ministro, yo siento en todo el país las Fuerzas Armadas desmotivadas. No tengo comunicación con sus altos mandos por respeto, pero aeropuerto donde llego, ese aeropuerto donde hay un policía, un soldado, un capitán, un mayor. Y dije, y los generales no expresan eso, porque las Fuerzas Armadas de Colombia han sido unas fuerzas profesionales, subalternas al poder civil, ejemplares. Eso explica que este país en el siglo pasado haya sido el país de menos años de interrupción democrática en toda América Latina. Pero el hecho de su profesionalismo, el hecho de su subalternidad, no excluye su preocupación y su desmotivación. ¿Cómo no van a estar desmotivados con este problema judicial, sin soluciones a la vista? ¿Cómo no van a estar desmotivados que los hayan puesto en pie de igualdad como actores potenciales, como victimarios potenciales con el terrorismo? ¿Cómo no van a estar desmotivados si la única solución que les ofrecen es la misma, o que reconozcan un delito que no han cometido, o la misma que le ofrecen al terrorismo, sobre lo cual ya me referí? Y aquí hay órdenes y contraórdenes. El gobierno un día da la orden de que hay que combatir estos grupos terroristas, y al otro día ese grupo terrorista asesina a los soldados, y el gobierno hace multis por el foro. A mí siempre me preocupó que nuestro presidente, el presidente de todos los colombianos, esta semana en Washington, hubiera omitido denunciar lo de las últimas horas. Es que mientras él estaba allá, aquí nos asesinaron los soldados en el Tolima, para no hablar sino de eso. Entonces, la orden es saber cuando se da una orden y no hay solidaridad con quien tiene que cumplirla. Esa orden parece más una fachada para salvar apariencia que una orden sentida. Cuando se le ordena a las Fuerzas Armadas combatir a la FARC y al mismo tiempo no hay solidaridad con los asesinatos del terrorismo a nuestros soldados, esa orden parece ser una orden sin solidaridad, sin convicción, simplemente para salvar la cara. Es una contraorden. Lo mismo con el narcotráfico. Aquí se ordena acabar las ollas, y eso tiene todo el despliegue publicitario, y lo que han hecho es multiplicarlas. Miren lo que ha pasado en Bogotá, tiene más de 500 ollas. Miren estos fenómenos de Bogotá tan graves. Yo lo voy a denunciar ahora al escribir nuestra lista de cámara en la registraduría. Aquí en la alcaldía y con la ayuda de los medios se había dicho que los delitos de mayor impacto habían decrecido en un 17%, y la policía corrige, han crecido en un 30%. Miren lo que ha denunciado Oscar Iván Zuluaga: 3.000 niños reclutados este año por estas organizaciones terroristas. Entonces el gobierno dice que hay que perseguir el narcotráfico, y viene una contraorden, toda esa tendencia a legalización del gobierno, y eso de negociar con la FARC el futuro de la política antidrogas, cuando la FARC es el cartel de cocaína más grande del mundo. Todos los días lo reitero. El último hallazgo fue de 492 kilos de coca en poder de la FARC en Costa Rica. Y entonces ahora la FARC sale con todas sus pretensiones en materia de narcotráfico. No le dejemos olvidar al país y a la comunidad internacional. Este es el cartel de cocaína más grande del mundo. Es responsable, y remito al doctor Alfredo Rangel, la FARC es responsable del 90% de los cultivos de droga en Colombia y del 70% de la conversión de hoja de coca en cocaína y de su comercialización. Y entonces ahora es el interlocutor del gobierno para definir la política futura en contra de la droga. Entonces la orden esa de combatir el narcotráfico tiene en estas actitudes una contraorden. Yo me duelo por esto. A mí me dijeron un día:
Presidente Pastrana tiene familia en acción. ¿Cuántas hay? 220.000. Qué buen programa. Hagamos 1 millón, después 3 millones. Siempre se reconoció que era de él. Está bien. Y nosotros dejamos programas muy buenos, como ese programa Familias Guardabosques, que no lo pusieron Familias de la Prosperidad y lo hubieran cambiado el nombre. Cualquier cosa. Pero ¿por qué lo acaban? ¿Por qué lo eliminan? Naciones Unidas dijo que era el mejor programa que habían visto en el mundo, donde hay selva tropical para dar una alternativa a los campesinos a fin de combatir la droga. Nosotros logramos 100.000 familias campesinas que llegaran a un acuerdo. ¿Qué acuerdo hicieron con nuestro gobierno? No seguían sembrando droga en esas zonas, no seguían talando el bosque, mantenían esas zonas libres de droga, mantenían esas zonas supervisadas para que se recuperara el bosque. Eso iba bien. A mí me parece que es muy triste que cambien el programa de Familias Guardabosques por la negociación con el principal cartel de cocaína para manejar el tema de la droga en Colombia. Y me ha obligado a decir, hombre, es que uno me critica mucho. Perdón, ¿qué hace uno? Si es que cada que uno despierta aquí se encuentra frente a un hecho que lo obliga a criticar. Esta mañana me llaman de Nariño a las 5 de la mañana, usted le va a hablar a Colmundo. Le dije, sí, ¿y qué será antes de las 6? Que a las 6:30 tengo que hablarle al doctor Fernando Londoño. Mira, como le voy a hablar a Nariño, tenga en cuenta que ayer explotaron unos artefactos terroristas y dejaron heridos 12 infantes de marina. Entonces nos quedamos callados. ¿Cómo se queda uno callado frente a esta noticia? Óigase bien, aparece un organismo internacional con esta noticia. Colombia es el país andino con mayor porcentaje de estudiantes universitarios consumidores de cocaína. La semana pasada fui a Florencia y a Arauca y a San Juan de Arama, en el sur del Meta. En todas partes es un elemento común: el asedio del narcotráfico sobre los colegios, la protesta de los padres de familia, la protesta de los profesores. ¿Y a dónde está la acción del gobierno? Entonces, si yo fuera policía, diría, me voy a exponer a que me asesine el narcotráfico si mi gobierno está negociando la legalización de la droga con ellos. Y es un gobierno que uno no sabe si lo que está diciendo es verdad o mentira, porque va acomodando el lenguaje a las encuestas. Primero hablaron abiertamente de legalización de la droga, y cuando el 78% de los colombianos dijo que estaba en contra, entonces empezaron a buscarle acomodo a la política. Y entonces ahora lo que hacen es poner a su contraparte, a su interlocutor, que es la FARC, a pedir la legalización. Y entonces, en la política del gobierno hay un discurso que dice, acabemos con las ollas del narcotráfico, y un proceso de negociación con quien quiere legalizar la droga, que es la FARC. Yo creo que todo esto desmotiva la acción de las Fuerzas Armadas de Colombia. Yo veo que allí hay unas causas de deterioro de la seguridad. Que Uribe, que lo que nosotros habíamos exigido, que no podía haber negociación si no había cese de hostilidades, no, actividades criminales, que eso nos sirvió. Como que nos sirvió si nosotros encontramos, dicho por las Fuerzas Armadas, más o menos 30.000 integrantes de la FARC, 18.000 en uniforme y 12.000 milicianos, y las mismas Fuerzas Armadas daban cuenta que en el 2010, cuando entregamos nuestro gobierno, quedaban 6.800. ¿Cómo que no sirvió? ¿Cómo que no sirvió esa política de movilización? Que se desmovilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Alguien dijo en estos días que le dimos impunidad. A nadie. Reducción de sentencias, pero a nadie impunidad, que le habíamos dado impunidad a Karina. Una cosa es la reducción de sentencias, otra cosa es la impunidad. Yo pienso que haber empezado este proceso sin exigir cese de actividades criminales ha ayudado a que se vaya deteriorando la seguridad en Colombia. Van al Caquetá, pregúntenle a la ciudadanía qué está pasando, que tiene una vaca, y ustedes, muy distinguidos generales, coroneles, altos oficiales de mi país saben que ese es un departamento de casi 80.000 kilómetros, con un predominio ganadero. Que tiene una vaca tiene que pagar 10.000 pesos a la FARC. El que ordeña un litro de leche
y se lo va a entregar a Nestlé o lo va a procesar en queso, tiene que pagar 10 pesos. Y han forzado a líderes campesinos y de acción comunal a cobrar las extorsiones. Yo le digo a mis compatriotas, eso es una destrucción de la institucionalidad, eso es una usurpación de la institucionalidad de la mayor gravedad. O llega uno a San Juan de Arama y le dicen, mire, aquí está Elmer y aquí está este otro bandido, frentes 43 y 53, son compañeros de los que están en La Habana, y estos aquí obligan a todo el mundo a ir a un sitiecito de Puerto Rico, en el río Ariari, que se llama Villa Paz, a pagar extorsión. O llegamos a Arauca, no les voy a contar sino 2 casos de Arauca, verificados la semana anterior, Los ciudadanos colombianos tienen que pasar a Venezuela, donde están la FARC y el ELN, a pagar extorsiones. La FARC y el ELN protegidos por la dictadura de Maduro y ante la indiferencia del gobierno colombiano. ¿Es eso seguridad? Yo no puedo estar de acuerdo con que el ministro que se convirtió en el mayor crítico de la dictadura chavista en el continente, el candidato presidencial más crítico, se hubiera convertido como presidente en el promotor de la dictadura de Venezuela. Y una dictadura comprobadamente aliada al terrorismo, nuestro gobierno, el que la denunciaba antes, le haya dado ahora el grado de promotora de la paz de Colombia. Miren lo que vivimos en departamentos como Arauca, o ir al Catatumbo en norte de Santander. Entonces ese deterioro hacia la impunidad. Yo no voy a hablar de las normas internacionales en materia de oferta de impunidad. Voy a hablar de la trampa jurídica y del riesgo de valores. Permítanme primero hablar del riesgo de valores. Un arreglo de paz con impunidad es muy deficiente, porque la impunidad, al negar la justicia, exalta al criminal, lo consagra campeón, desprotege a las víctimas y le da la espalda a la sociedad. La negación de la justicia es la negación de la disuasión a criminales potenciales. Si no hay justicia que haya que respetar, emerge más fácilmente la criminalidad. Todo esto nos ha llevado a decir que la impunidad es la partera de nuevas violencias. Un acuerdo de paz sin impunidad es un acuerdo que introduce la justicia, y al introducir la justicia, introduce el elemento de disuasión de potenciales criminales. Yo creo que esa es la diferencia. Ahora, claro, para los de la FARC es mucho más fácil someterse con impunidad que sin impunidad, pero para el país es mejor tener la dificultad de seguir buscando a través de la seguridad un acuerdo sin impunidad que darle la facilidad al grupo terrorista de la impunidad, lo que se constituirá en una facilidad para la emergencia, para la aparición de otros criminales en Colombia. Y la trampa. Yo les ruego a mis compañeros estudiar lo siguiente. Hay una jurisprudencia constitucional que dice que los límites que tiene el Congreso para introducir una reforma constitucional no los tiene el referéndum. Entonces, la sentencia que acaba de producirse, que le introduce una serie de limitaciones a la aplicación del marco para la paz, uno podría decir que es una sentencia que frena impunidad. ¿Por dónde puede hacerle el esguince a esa sentencia? A través del referéndum. ¿Prevalidos en qué? Prevalidos en la tesis de que esas limitaciones constitucionales que hay que respetar cuando el constituyente es el Congreso, no hay que observarlas cuando el constituyente es el pueblo a través del referéndum. O sea que tienen la idea que a través del referéndum pueden aprobar cualquier clase de impunidad. Esa es una trampa, para no hablar de la coincidencia de fechas. Otro problema cuando preguntan alternativa, ya dije, hombre, yo no creo que uno pueda, que la alternativa para la paz sea negociar con el terrorismo el tema de la droga. Aquí 3 años largos de descuido sobre el sector agropecuario, la industria, se acabó el diálogo popular y entonces los problemas se difieren a La Habana. ¿Por qué? Yo creo que hubo algo de interlocución en lo cual nuestro gobierno ayudó.
Podrán decir, no, es que Uribe no dialogaba con la FARC. Todos se les digo, estamos dispuestos a negociar sobre la base de que haya cese de actividades criminales. Lo repetí una y mil veces. Pero aceptemos, los que dicen, no, Uribe muy renuente a dialogar con los bandidos. Sí, pero deberán reconocer que fue un gobierno que dialogó todos los días con el pueblo colombiano. Yo creo que este país ha tenido una equivocación. La equivocación de implorarle diálogo al terrorismo y de negarle diálogo al pueblo colombiano. Y eso lo corregimos nosotros todos esos años. Un diálogo con cariño, con entrega, un diálogo sin descanso, sin pausa. Me han preguntado en muchas universidades, ¿eso qué dejó? Confianza. Recuerdo aquel primer consejo comunitario. Acudieron los nariñenses a él a hacer reclamos y con rabia. Que nos acabaron el cultivo de cebada, que nos acabaron el cultivo de trigo, que no nos recogen la leche, que nos van a acabar la panela en la zona de ladera de Nariño y Cauca. El gobierno nunca hizo promesas demagógicas, pero buscaba opciones. 8 años después, los colombianos seguían proponiendo sus quejas, porque nosotros no dejamos un paraíso. Nosotros dejamos un país con buenas tendencias, pero apenas con las semillas plantadas. ¿Cuál era la diferencia? Que al final de ese gobierno los colombianos seguían proponiendo sus quejas, pero un 60-70% de los ciudadanos había ganado confianza. Ese diálogo ganó mucha confianza en las instituciones. Ayudó a la elección del gobierno del presidente Santos, porque lo interpretaron como quien iba a continuar ese diálogo. Y volvimos a lo mismo, a negarle. Hoy no le dan diálogo al pueblo colombiano, sino cuando el gobierno está acosado por la baja en las encuestas. Aquí no hay un diálogo de principios, de convicción. Eso sí, permanentemente le imploran diálogo al terrorismo. Yo sinceramente creo en algo que dice Oscar Iván Zuluaga. La paz empieza a resolver el problema a los estudiantes, a los campesinos, a los empresarios. Resuelve ese problema. Ahora, ¿van a negar que la seguridad democrática era un camino de paz? Gracias a la seguridad democrática se desmovilizaron 53.000. ¿Van a negar que el país mejoró? ¿Van a negar eso? ¿Quién lo puede negar? Porque hoy parece ser, a la luz de los apologistas del proceso de impunidad, que en el país no hubiera existido un periodo de 8 años de seguridad democrática, que fue un periodo de tranquilidad. Entonces, si hay muchas alternativas para la paz. ¿Quién más? ¿Quién se opone a la paz? Por Dios, siempre dijimos, la seguridad con valores democráticos es un camino hacia la paz. Estaría ahí por terminada esta segunda respuesta. ¿Cuáles son sus propuestas para la defensa de nuestras fronteras marítimas y en especial el caso de San Andrés, Nicaragua? Primero, el gobierno dijo que inaplicaba el fallo. A mí me parece hasta ahí bien. En aquello que no estoy de acuerdo es en lo segundo, en aquello que agregó, que lo inaplicaría mientras no hubiera un acuerdo con Nicaragua. ¿Qué acuerdo va a haber con Nicaragua? Nicaragua no va a hacer un acuerdo en el cual Colombia no le dé todo aquello de lo cual pretende despojarnos la Corte de la Haya. Y Colombia no puede hacer un acuerdo en el cual ceda 1 milímetro cuadrado de ese mar. Entonces yo por eso creo que la inaplicabilidad no puede ser relativa ni temporal, sino que tiene que ser absoluta. Que una inaplicabilidad absoluta es un rechazo, es un desacato. Bueno, los juristas encontrarán la sinonimia. Pero yo creo que Colombia no puede perder 1 milímetro cuadrado de ese mar. Me voy a referir a 2 hechos. Porque he dicho que el fallo es ilegal. Primero, el fallo rompe el concepto de archipiélago. El concepto de archipiélago no es una invención de la doctrina. Óigase bien, y lo ruego a los periodistas tomar nota de esto. Cuando uno lee el tratado de 1930, encuentra allí que las partes, Colombia y Nicaragua, definen a San Andrés, Providencia y Santa Catalina como un archipiélago. O sea que el archipiélago no es creación de la doctrina,
El archipiélago está reconocido explícitamente en el Tratado de 1930. El derecho consuetudinario del mar, y aquí hay que hablar aquí de la costumbre del mar, del derecho consuetudinario, porque Colombia no ha ratificado la última convención del mar. El derecho consuetudinario del mar impide romper el concepto de archipiélago. El fallo lo rompe. Pero además, ¿de dónde viene ese archipiélago? Viene de la corona española. Viene de siglos de una posesión colombiana, legítima porque tiene el título, ininterrumpida y al mismo tiempo pacífica. Da cuenta la historia que solamente por ahí en el año 1640 hubo una misión de religiosos ingleses que estuvo en Providencia, pero se fueron. Una misión desde Cartagena fue, habló con ellos y salieron de allá. Segundo, ¿por qué digo que el fallo es ilegal? Por esto. La Corte no aceptó el meridiano 82 como límite de aguas, tampoco la línea media equidistante entre las costas. Dijo que iba a aplicar el derecho de equidad, que está en la última convención del mar, que no obliga a Colombia. Pero lo aplicó parcialmente, y la aplicación parcial de un principio del derecho consuetudinario es una aplicación ilegal, porque solamente aplicó la proporcionalidad entre territorios y mar, y no tuvo en cuenta que esos territorios de Colombia tienen unas líneas rectas que hay que respetar, que unen los Cayos del Norte con Santa Catalina, con Providencia, estos con San Andrés y San Andrés con los Cayos del Sur, y omitió un elemento fundamental de la equidad, que son lo que llaman las circunstancias especiales, como el tema de seguridad y la dependencia vital histórica que los habitantes de San Andrés han tenido de ese mar. Entonces, he creído yo, y así se lo dije al gobierno, que por eso ese fallo también es ilegal, pero hay que tener en cuenta esto. Una ley de 1959 de Colombia dice que no acepta el derecho de equidad. De ella se infiere que Colombia solamente acepta la línea media equidistante. Eso lo dice una ley de Colombia de 1959. Y como Colombia no es parte de la Convención del Mar, no le pueden aplicar a Colombia el tema del derecho de equidad. O sea, que no solamente se lo aplicaron parcialmente, lo que hace esa aplicación una aplicación ilegal, sino que se lo aplicaron a pesar de que a Colombia no se lo deberían aplicar, como quiera que Colombia no es parte de la Convención del Mar, y como quiera que Colombia en 1959 decía que apenas adhería el concepto de la línea media equidistante. ¿Por qué creo que el fallo es inconsistente? El Tratado de 1930 excluyó parte de los Cayos del Norte, pero no los excluyó porque Nicaragua dijera que no eran de Colombia, sino porque las dos partes dijeron que esos cayos estaban en un litigio entre Colombia y Estados Unidos. O sea que Nicaragua nunca los negó. Dijo, no, hombre, como esto es un asunto de Colombia con Estados Unidos, hay que dejarlo aparte de este tratado. ¿Qué pasó después? Nicaragua dijo, Nicaragua no la Corte, que esos cayos efectivamente son de Colombia, porque Colombia ha ejercido jurisdicción eficaz. ¿Por qué digo yo que el fallo es inconsistente? Porque en aquel mar, cuyos derechos patrimoniales pretenden quitarnos, Colombia también ha ejercido jurisdicción eficaz. Algún profesor ha dicho que no, y yo ¿por qué digo que sí? Por esto. Porque la jurisdicción eficaz no es solamente aquella derivada de la presencia armada, sino también aquella derivada de la acción diplomática eficaz. 1969. Nicaragua intentó adjudicar unas concesiones económicas sobre ese mar. La Cancillería colombiana eficazmente se opuso. Eso es diplomacia eficaz, en ese caso equivalente a jurisdicción eficaz. Más tarde empezó todo lo que es el patrullaje armado sobre ese mar, que refuerza la jurisdicción eficaz. Entonces, si ha habido una jurisdicción eficaz
que evitó desde que Nicaragua quiso por primera vez atentar contra esos derechos económicos de Colombia, no hay razón para que la Corte, haciendo caso omiso de esa jurisdicción eficaz, trate de entregarle ese mar a Nicaragua, cuando sí reconoció una jurisdicción eficaz en los Cayos del Norte para darle eso a Colombia, o por lo menos para reconocer que eso es colombiano, porque Colombia lo ha tenido de siempre. Y yo creo que no se puede desestimar lo que ha dicho la señora ex canciller Noemí Sanín. Si el tema del canal es un tema conectado con una señora juez de la Corte La Haya, eso se constituye en un motivo grave contra ese fallo. Se ha pedido que Colombia proponga el recurso de revisión, para no entrar en los detalles de los otros tres recursos que existen, que son el de aclaración y el de revisión. Yo simplemente diría, cualquier recurso que Colombia quiera proponer debe estar acompañado de una reserva. La reserva tiene que ser que Colombia diga que en ningún caso aplicará un fallo que le quite 1 milímetro cuadrado de mar. Porque si simplemente propone el recurso y no hace la advertencia, después dirán que con la proposición del recurso Colombia implícitamente aceptó que la Corte podía decidir en cualquier sentido. Y diría esto, porque me lo expresaban los señores generales en una reunión previa a esta, ahora mismo aquí en la oficina de la presidencia de ACORE. El gobierno en su sabiduría sabrá cómo lo hace. Es el titular de las relaciones exteriores. Yo creo que esto necesita una política en dos sentidos, muy clara de rechazo al fallo y de patrullaje de ese mar. Y segundo, una política diplomática muy clara frente a Estados Unidos, a UNASUR, Centroamérica, la OEA, India, China, todo el Oriente, Japón, Corea, demostrando a través de esa política diplomática que Colombia tiene la razón, que ese fallo es inaplicable. O sea, que defender con nuestras Fuerzas Armadas esos derechos y al mismo tiempo explicarle a la diplomacia de todo el mundo la razón de sus derechos. Y yo creo que no puede ser satisfactorio que digan, no, es que los pescadores colombianos no van a tener ningún problema. Al pescador artesanal nadie le niega un mar. Colombia nunca se lo ha negado a los nicaragüenses, ni se los va a negar. Al pescador artesanal se le respeta en todas partes. Termino la respuesta a esta pregunta con este tema. La historia de la separación de Panamá es una historia más complicada de lo que hemos leído. Yo asistí como presidente el 3 de noviembre de 2003 a los acontecimientos que tuvieron lugar en Panamá para conmemorar un año de la independencia, un siglo, y volvimos sobre el tema. Ese es un acta de independencia muy peculiar, de hermandad. Dicen, simplemente hemos llegado a la mayoría de edad y la queremos ejercer. Allí no hubo ningún desafío y no hubo ninguna amenaza armada, velada o explícita. Y aquí no había capacidad ni interés. Qué tema tan triste. Cuenta el señor general expresidente de la República, el doctor Pedronel Ospina, que cuando llegó a informarle al presidente de entonces, en el Palacio de San Carlos, que Panamá se estaba independizando, el presidente estaba leyendo una novela en francés. Solamente quienes entendieron a Panamá, Núñez, Mosquera. Hay una bellísima carta de Mosquera en la cual él pedía que la capital operara en Panamá. El señor general Rafael Reyes fue enviado por el presidente Núñez a sofocar aquella sublevación que hubo en Cobón a raíz del incendio devastador que aún alcanzó a arruinar las compañías de seguros. Y se querían separar los panameños en aquel entonces, porque hubo muchos intentos antes de la separación definitiva, se querían separar porque de aquí no se les atendía, porque de aquí no se les apoyaba. Y por ejemplo lo que hizo el general Reyes, una demostración de que lo que querían era que de aquí se les apoyara.
Entonces aquella teoría de que hubo una política del gran garrote del presidente Teddy Roosevelt de Estados Unidos, que sí la hubo, hay que sumarle otra, hubo una política del gran descuido nuestro. Hasta ahora, las expresiones separatistas de San Andrés y Providencia no habían tenido fuerza. Creo que el gobierno nuestro, a usted le consta, señor almirante Arango Bachi, hizo un gran esfuerzo por el archipiélago. Está traducido en obras. Temo que si los compatriotas del archipiélago no sienten que aquí hay toda la voluntad, toda la determinación para protegerles ese mar, terminarán separados. Porque ya no solamente es un tema de nuestros compatriotas raizales, sino un tema también de continentales que viven allí. Y algunos están esgrimiendo la teoría de que si Colombia no hace respetar ese mar, ellos lo harán respetar como Estado independiente. Porque un Estado independiente del tamaño de ellos puede ser más respetado por Naciones Unidas que un reclamo colombiano. Estas cosas no son para ocultarlas. Estas cosas son para tener conciencia sobre ellas y evitar que suceda. Es como cuando uno dice que un riesgo de este proceso puede ser que Colombia llegue al castrochavismo. Ojalá no se dé, pero los riesgos hay que advertirlos. ¿Y por qué temo yo que se dé ese riesgo de llegar al castrochavismo? Por lo siguiente: se reelige este gobierno el año entrante en el alborozo de un proceso de paz. Las Fuerzas Armadas desmotivadas, o de pronto, sí, les aplican esos beneficios de impunidad a la FARC, y entonces también se los aplican destruyendo la solidez institucional al ejército colombiano. ¿En qué quedamos? Para empezar de cero. Y los más amigos del gobierno van a guardar los proyectos de inversión. Sí, yo soy muy amigo del presidente Santos, siquiera él ha hecho este acuerdo, pero esperemos a ver qué pasa. Yo no voy a correr riesgo. Guardan los proyectos de inversión. Ya empezamos a tener problemas fiscales. Este año le está haciendo falta, le hará falta al gobierno una cantidad muy alrededor de 3 billones en el recaudo. Este gobierno ha derrochado un 50% de incremento del recaudo. La tasa de inversión que estaba creciendo al 17, ahora crece al 3. Entonces podemos tener problemas fiscales en los años que vienen. Una inversión menos fuerte de la que heredó el presidente Santos. Una falta de recursos para política social. Y un gobierno reelegido, pero sin afecto popular. ¿Qué? El gobierno nuestro lo quería un porcentaje de colombianos, de los de abajo, los de la mitad, de los de arriba. Pero no era por querernos, sino porque nos hacíamos querer, de verdad. Nosotros buscábamos el afecto del pueblo colombiano con toda la devoción, y por eso estábamos todos los sábados y domingos con la comunidad. Y entonces, como ya no se sienten representados en el gobierno, ahí empezarán a crecer las marchas patrióticas y compañía, con los elegibles de la FARC. Y eso nos puede conducir a lo que no queremos, al castrochavismo. Ahora, si ustedes me dicen en las alternativas a la paz, bueno, pero ¿cuál es el grado de reducción de sentencias? Hombre, yo diría lo siguiente: aquí tenemos un muchacho de la FARC. Ese muchacho vistió uniforme y portó armas. Si el costo para la paz es que sea elegible, no nos oponemos. Así lo decía la Constitución del 91, antes del Marco para la Paz. Porque el Marco para la Paz le agregó el delito conexo, que no existía, al delito político. Si ese muchacho no tiene que ir a la cárcel, no nos oponemos. Pero aquí hay el cabecilla, aquellos que han sido autores intelectuales o materiales de los carros bombas, del asesinato de nuestros soldados y policías, del reclutamiento de menores, aquellos que han sido responsables de la violación de niñas, etc. ¿Por qué les van a dar impunidad? ¿Por qué les van a dar elegibilidad política? Si les van a dar sentencias recortadas, y ese es el costo de la paz, bien. Y están confundiendo al país. Entonces, primero al país hay que recordarle que aquí el ensayo de la política con armas ya se hizo. Yo recuerdo a Iván Márquez y al otro, Braulio Herrera, en el Parlamento. Y mientras ellos estaban en el Parlamento, dejaban las armas engavetadas en los carros, pero la FARC seguía disparando.
Y a mí sí me da mucha tristeza que tengamos tanta docilidad frente a los reclamos injustos. Lo de la Unión Patriótica, yo creo que tuvo dos causas. Primero, ellos siguieron en la combinación de la política y las armas, la combinación de todas las armas de lucha. Braulio Herrera, Iván Márquez en el Parlamento y los otros disparando afuera y nunca entregaron armas. Con lo que nos quieren engañar ahora, hablando de dejación de armas y no de entrega de armas. Segundo, faltó en ese momento más determinación del Estado para proteger los integrantes de la Unión Patriótica. Pero ¿por qué no se le cuenta al país que se cometió un gravísimo error en ese momento, que fue la combinación de las formas de lucha, la acción política y al mismo tiempo la acción armada? Y nos confunden, nos quieren decir, miren a Mandela, miren Irlanda del Norte, miren El Salvador, casos muy diferentes. A mí que no me vengan a comparar a Timochenko con Mandela. Mandela no estuvo en la cárcel por asesinato ni por secuestro. Mandela era un abogado que defendía la causa de las mayorías nativas de Sudáfrica, expoliadas, maltratadas durante mucho tiempo. Estuvo en la cárcel por una acción política, 28 años. Era el líder de unas mayorías contra un régimen de oprobio. Van a comparar con Timochenko y con Iván Márquez y con estos bandidos, los cabecillas del narcoterrorismo contra una democracia respetable. Hay una diferencia de lo uno a lo otro, pero esto hay que aclarárselo al país. Y entonces enseguida que hubo impunidad, perdón, allá hubo un órgano diferente a la justicia tradicional para administrar justicia transicional, pero sin impunidad. La Comisión de la Verdad de Sudáfrica, el 80% de los sometidos fue a la cárcel. O que nos vengan a comparar esto con Irlanda. La lucha de Irlanda, en alguna forma, ese terrorismo tenía un soporte en el 35% de la población que se declaraba católica. Y una lucha que se agudizó en 1922 pidiendo la independencia. Y hay unos elementos muy diferentes de los de acá que condujeron al final de ello. Primero, el primer ministro Tony Blair, elegido por oposición al gobierno de la señora Thatcher, continuó la política de la señora Thatcher. Todo lo contrario de lo que aquí ha ocurrido. El gobierno colombiano no es el gobierno de Tony Blair. Mientras Tony Blair mantuvo una política de seguridad estricta, aquí abandonaron la política de seguridad. Y simplemente se refirieron a ella como una política de guerra que había que superar. Segundo, en Irlanda no hubo impunidad. Hace poco tuve una discusión en la Universidad de Londres. Me dijo alguien, es que McGuinness está en el Parlamento británico. Me puse a estudiar. Había la idea en la opinión inglesa que McGuinness había sido criminal, pero nunca pudieron condenarlo por falta de pruebas. Aquellos responsables de delitos atroces en el cargo irlandés tuvieron que ir a la cárcel y no son elegibles. ¿O nos van a comparar esto con Centroamérica? Perdón. Es que en Centroamérica primero había un punto militar muerto. Aquí estos bandidos en el 2010 estaban arrinconados. El presidente Santos lo que hizo fue levantar a estos bandidos de la cuerda al podio político y dejarse someterle a la cuerda. Esto es muy grave. Segundo, allá había unas dictaduras, aquí ha habido unas democracias respetables. Aquí no se ha necesitado el consentimiento del terrorismo para poder ampliar la democracia, estimados compatriotas. Allá tuvieron que negociar eso. Tercero, allá no había narcotráfico. ¿Cuál es la comparación? ¿Por qué nos van a comparar eso? ¿Por qué no lo van a comparar? Tenemos tres casos. Que no nos traten a los colombianos como incautos, pero eso nos toca a nosotros decirlo en todas partes, en todas partes. Cuidado con San Andrés y cuidado con la impunidad y cómo se relacionan los elementos. Tal vez muchos colombianos no recordarán. La primera voz colombiana que apoyó el fallo de La Haya fue la voz de la terrorista FARC desde La Habana. Y eso no fue gratuito, fue por su amistad con el chavismo y el orteguismo. Por eso. Entonces,
Estos bandidos, además de criminales, son malos patriotas. ¿Por qué hay que darles impunidad? Ni impunidad a la FARC, ni entrega de un solo milímetro cuadrado del mar, estimados compatriotas. ¿Te quedan? Yo estoy muy emocionado. No me pregunten más porque les contesto y ustedes tienen una agenda muy completa. Tengo varias preguntas sobre el tema relacionado con la remuneración de los soldados, la nivelación salarial, el subsidio familiar. Algo hizo nuestro gobierno, no todo. Nosotros mejoramos sustancialmente la pensión de sobrevivencia, la pensión de incapacidad, régimen pensional de soldados profesionales, prestacional, afiliación al subsidio familiar, etc. Quedaron faltando nivelaciones. En unas porque no había dinero, en otras porque los conceptos jurídicos eran contradictorios. Yo acepto eso. ¿Qué le he propuesto yo a mis compañeros del Centro Democrático? Yo veo dos urgencias. Una urgencia con los soldados profesionales, porque ellos le dicen a uno, mire, para mi asignación de retiro tengo que trabajar 25 años exponiendo mi vida, y es una asignación de 700.000 pesos. Yo creo que hay una urgencia, y una urgencia con el policía base, algo bien atrasado que quedó en nuestro gobierno, y acepto la culpa, porque yo que me mantengo en este activismo tengo que tener la apertura de mente y de corazón para aceptar con toda la buena fe lo que no alcanzó a hacerse en nuestro gobierno. Nosotros quedamos muy retrasados en la promoción del policía base. Allí hay que hacer otro esfuerzo. Sobre otros temas, yo les pido mirar muy cuidadosamente con nuestros compañeros, con la doctora Tania Vega, con el señor almirante Arango Bachi, con Alfredo Rangel, con la ayuda del doctor Londoño, qué se puede hacer desde lo jurídico y desde lo fiscal. Y a mí, que no me gusta ser negativo, porque soy optimista por naturaleza, sí tengo que decir, temo que la próxima administración presidencial en Colombia empiece a tener nuevamente dificultades fiscales, la que no tuvo el gobierno Santos por la cosecha de ingresos que recibió de nuestro gobierno. Pero si a este año ya van a tener un faltante de 3 billones con todo ese derroche, ¿para dónde vamos? Tema que no se haya definido, tratado. ¿Cuál es el tuyo? Señor presidente, muy buenas tardes, muy buenos días. Le rogaría, aquí faltan muchos puntos que los van a tratar el doctor Oscar Iván, viene la condecoración al doctor Londoño, sé muy breve, porque acuérdate que yo soy muy extenso. Hay una cosa muy clara, señor presidente. Nuestra gente que nosotros agrupamos a nivel nacional y a ciudadanos está esperando la respuesta de esta reunión. Porque es que nosotros nos vienen mintiendo desde tiempo atrás. Cuando se habla a nivel nacional... Es tu tema. Soldados profesionales. Es tu tema. Sí. Te lo repito. Hubo unos avances en nuestro gobierno y hoy reconocemos que hay unas quejas que tienen toda validez, como lo bajo de la asignación de retiro. Si Oscar Iván es presidente, nosotros llegamos al Congreso, tenemos toda la conciencia de que eso hay que resolverlo. Entonces, doctor, la pregunta es, ¿usted se compromete con nosotros, los soldados profesionales, que están esperando de usted, que tuvieron mucha fe, para que nos mejoren nuestro salario, más que todo en el problema de retiro? Porque es que nos están mirando con... ¿Usted reconoce que en el gobierno nuestro hubo mejorías? Claro, hubo mejorías, pero también fue cuando más trabajamos. Bueno, en eso también van a volver a mejorar. En eso también van a volver a mejorar. Porque yo no... una de las ventajas de Oscar Iván es que Oscar Iván es un proletario. Oscar Iván es un trabajador de sol a sol. Aquí no volveremos, aquí no debe seguir el gobierno de declaraciones, sino el gobierno del trabajo, el gobierno al pie del mayal. En un gobierno de Oscar Iván y con nosotros en el Congreso,
dígale a los soldados profesionales, con todo el cariño, que llevo muchos años demostrándoles cariño, que hay todo nuestro compromiso, a ver cómo les resuelven eso, pero que se preparen, porque los colombianos tenemos que trabajar más y trabajar más y trabajar más. Menos declaraciones y más trabajo. Sí nos gustaría que el señor candidato a la presidencia nos atendiera a nosotros los soldados profesionales, no hablando del gremio de las fuerzas militares, porque aquí hay grados de generales hasta coroneles y cada quien tiene su propio problema. Yo sugiero una cosa por bien, el diálogo de un candidato al Congreso, de un candidato a la presidencia, debe ser con la institucionalidad de retiro, no con los activos. Y una segunda sugerencia, por este pelo blanco, no rompan sus instituciones. En estas instituciones de retiro como ACORE, ustedes pueden encontrar el camino para todo. Algo que necesita Colombia es tener sus fuerzas activas y sus fuerzas de reserva totalmente unificadas en sus instituciones. Muchas gracias a todos. No, porque hemos abusado del tiempo. Sugerencia no me hace. Sugerencia. A mí me da pena, pero hemos abusado del tiempo. Nosotros tenemos que escuchar al doctor Oscar Iván, al doctor Fernando Londoño, que todos los días los defiende a ustedes. Todos los días. Ustedes me perdonarán, yo tengo que ir a la registraduría a inscribir la lista de Bogotá. Vea, yo les ruego un favor. Yo estoy lleno de defectos. En mi gobierno faltaron cosas, pero ha sobrado cariño. Y les tengo todo el cariño. Si yo, a estas alturas de la vida, después de haber tenido la posibilidad de ser 2 veces presidente de Colombia, no tuviera un motor interno para hacer política por mi país con cariño, no merecería estar en la política. Todo el afecto a ustedes. Oscar, yo voy a... Oscar, yo me voy...